Este libro que está aquí es Los relatos escogidos de María Isabel, que yo duré 10 años en hacerlo, a partir del silencio que se estableció sobre ella y el estereotipo que se planteó hacer de ella y de su obra como la tía Panchita, que era hija de un hombre de la oligarquía, Víctor Quesada, ¿verdad? Vivía al frente donde vivía su papá. Su mamá, que en realidad es la tía Panchita, era la criada de esa familia. Fue hija única, aparentemente, ¿verdad? Entonces eso tiene que ver mucho porque don Víctor nunca la reconoció como Quesada, pero la vio como la hija más importante que él había tenido. ¿Qué fue lo primero que hizo Carmen Lira? Chiquita, se vestía de gamín, se vestía de hombre. Eso es una cosa muy interesante, como Carmen Lira es un tabú para la izquierda, la derecha, el centro, todo eso tiene que ver con la personalidad de ella. Se vestía como gamín, hay fotos de ella que yo reproduje. La segunda cosa que tuvo fue una crisis espiritual, entre comillas, religiosa, e ingresó para hacerse hermana de la caridad. Hermana de la caridad es diferente a las otras monjitas, sino que cuidaba enfermos en el Hospital San Juan de Dios. Cuando las autoridades de la congregación de ella se dieron cuenta, gracias a Dios, la echaron y le dijeron que una hija natural no podía ser religiosa. Entró entonces en una crisis existencial. Carmen Lira pasaba de crisis en crisis. A los 12 años leía, por influencia de la tía Panchita, que era la mamá. Parece ser que a los 12 años ya la habían encontrado leyendo obras de autores franceses en español, y a partir de los 13 años empieza a estudiar francés solita y inglés también. Eso para pensar que a los 23 años ella dominaba el francés, dominaba el español y dominaba el inglés. A los 21 años empieza a escribir, muy sola y ayudada solo por García Monge, que la admiraba mucho. Carmen Lira publica en 1920 a 23 los cuentos de mi tía Panchita, que tuvieron un gran éxito. Competían, una cosa muy interesante en literatura comparada, con doña María Leal de Noguera, que era la otra escritora que había estado con Carmen Lira también y que había estudiado con García Monge. Venía en proyecto de escribir un libro que se llamó Las fantasías de Juan Silvestre. Al principio dije que ella era múltiples rostros, tenía un poliedro. Desde que ella se vistió como gamín, descubrió que dentro de ella vivía Juan Silvestre, un alter ego que ella tenía, que era un hombre aventurero, todo lo que ella no había podido hacer, todo lo que no había logrado, que viajaba, que la visitaba, que le contaba cosas, y tal vez el personaje literario más definido en la historia de nuestra vida, Juan Silvestre. Y a la vez escribía cuentos, que ella nunca los vio como cuentos, incluida por los grandes cuentistas franceses y rusos de la época, ¿verdad? Y escribía artículos en los periódicos. ¿Qué le ocurre a ella? Llegan los Tinoco, ¿verdad? Pelico y se me olvidó, Joaquín Tinoco. Entonces ella vivía a la vuelta donde vivían los Tinoco. Ustedes sitúense ahora en la Marinita y la Pulpería El Limón. También vivía Otilio Late, entonces uno los veía siempre yendo a tomarse sus tragos a la Marinita ya cuando estaban poquitos. Pero en esa época ella era maestra, profesora en el colegio Señoritas, tenida como maestra, explico, en el sentido real de lo que era. Entonces ella con la niña Vitalia Madrigal, la niña Esther de Meserville, que todas eran niñas, Clarisa Mora, que no era tan niña. Entonces los hombres siempre han sido pendejos en este país. Y entonces ellas dirigieron la quema de la información. Mientras los hombres están bebiendo guaro, viendo tele o las telenovelas que ven, o las fábulas que ven a esta hora, entonces ustedes están aquí. La quema de la información fue el suceso más extraordinario para María Isabel.
y ahí comenzaron sus grandes problemas en 1919, porque el gobierno de don Julio Acosta, para instancias de don Joaquín García Monge, la recomendó para ir a estudiar a Francia, lo único que María Isabel estudió de manera sistemática, que era el método Montessori, y estableció amistades en el ámbito de la educación en Francia y en Bélgica y en Madrid, que le sirvieron para que le mandaran todos los libros y revistas que ella tenía en su casa. Antes de esa época no existía la casa de Carmen Lira. Carmen Lira regresa en el 23 y se le ocurre hacer una tertulia en esa casita. El primer contertulio fue don Julián Marchena. Ella tenía adoración por Julián y Julián por ella. Era camotera. Don Julián pasó a mejor vida en el camote de María Isabel y ella conoció a Paco Soler, que fue un hombre, Francisco Soler, un hombre muy importante, un escritor muy importante, con la cual ella empezó a escribir a cuatro manos. Empezó a escribir obras de teatro, cosas así, que algunas se han perdido, cuadros para niños. La casa de ella y la de Joaquín García Monge, que quedaban a 600 metros, yéndose uno por ahí, llegaba un momento en que se daba cuenta que todos los que venían a Costa Rica pasaban donde don Joaquín y de ahí donde María Isabel, y de donde María Isabel a donde don Joaquín, y ahí pasaban, ¿verdad? Y se hospedaban frente al Hotel Costa Rica, que había un hotel que se llamaba Metrópoli. Ahí vino Ugarte, vino Carmen Lira, vino toda esa gente en una época de oro que se da del 20 hasta el 35. ¿Qué le ocurre a Carmen Lira en el 25? Sufre otro choque emocional, como ella decía, y se hace arpista le decían. Es que se hizo arpista. Entonces se enamora camoteramente otra vez de Víctor Raúl Aya de la Torre, que la adoraba, se convierte en corresponsal en Costa Rica junto con don Joaquín y crea el primer núcleo importante de dos cosas importantísimas en el desarrollo en Centroamérica, que era el grupo de Aya en Costa Rica, y recibe a escondidas a unos compañeros que se llamaban Socorro Rojo Internacional, que eran mantenidos por el Partido Comunista del Salvador, Farabundo Martí.